Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a iniciar lo que es la tutoría de repaso número 2 de la Cátedra de Cálculo Superior. Hasta el momento no tenemos ningún estudiante conectado. Vamos a dar un tiempo prudente para que puedan conectarse.
Muy bien, vamos a iniciar entonces. Hasta el momento, ¿verdad? No se conectó ningún estudiante, pero vamos a dar inicio al desarrollo de la tutoría. Entonces vamos a comenzar hablando de, bueno, en este caso sabemos que la tutoría es la tutoría de repaso número 2, ¿verdad? Allí sabemos de que la tutoría, en este caso, vamos a hablar un poquito de teoría. Sabemos que vamos a estar hablando de las derivadas parciales iteradas, ¿ya? Derivadas parciales y iteradas. Entonces, como sabemos, por ejemplo, si decimos que dada una función f que va de R3 a R, decimos que es de clase 1, es decir, significa que la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial de f con respecto a z, ¿ya? Todas esas derivadas existen, ¿ya? Entonces son de clase 1. Es decir, esto también podemos decir que son continuamente diferenciables. Así, podemos decir entonces que todas estas que acabamos de mencionar que son de clase 1 y que existen, son continuamente diferenciables. Diferenciables. ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a esperar un momentito. Muy bien, decíamos entonces que la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y la derivada parcial de f con respecto a z son de clase 1 cuando estas existen, ¿verdad? Y también son llamadas continuamente diferenciables. Ahora bien, también sabemos de que a su vez tienen derivadas parciales continuas. Diremos que f es de clase sub 2, es decir, es dos veces continuamente diferenciable. Asimismo que f sea de clase 3, es decir, es continuamente dos veces
perdón, tres veces diferenciables y así sucesivamente, ¿verdad? A continuación damos algunos ejemplos de cómo se escriben las derivadas de segundo orden. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es la segunda derivada. Aquí le vamos a poner derivadas de segundo orden. ¿Ok? Derivadas de segundo orden. Ahí está. Sí, buenas noches. Dígame, bienvenido, estimado Diego José. Muy buenas noches, Lick. Disculpe estar presentando porque no logro visualizar. Vaya, en este caso, gracias, no me había fijado de que no estaba presentando. Bueno, más vale que no se han perdido de nada. Vamos a comenzar aquí. Muy bien, gracias. Eso es todo lo que hemos hecho, estimado Diego. ¿Lo observa? Sí, Lick, sí se observa. Excelente, excelente. Muy bien, entonces tenemos ahí, ¿verdad? La tutoría de repaso número 2, derivadas parciales iteradas. Decimos entonces solo así como un breve resumen, ¿verdad? Eh, Decimos que una función que va de R3 a los reales le llamamos de clase 1 si la derivada de f con respecto a x, la derivada parcial, ¿verdad? Con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial de f con respecto a z existen. A estas se le llaman continuamente diferenciables y decimos que son de clase 1. Ahora bien, también existe de que estas puedan que sean dos veces continuamente diferenciables. A esa le llamamos de clase 2. Y puede darse el caso también de que sean tres veces continuamente diferenciables. A esa les podemos llamar de clase 3 y así sucesivamente. Pero casi siempre las más utilizables son las que son dos veces continuamente diferenciables. En este caso, por eso es por ello que vamos a hablar de la derivada de segundo orden. Solo para ponerlo en contexto, estimado Diego, ahorita solo estamos hablando un poquito de teoría. Más adelante vamos a ver si trabajamos unos ejemplos para mayor comprensión, ¿verdad? Pero nada más corroborando, me gustaría saber si se escucha bien y se observa claro toda la imagen que estoy mostrando. Sí, licenciado, todo bien. Excelente, muy bien. Entonces vamos a continuar. Alguna anotación de derivadas de segundo orden son las siguientes. Por ejemplo, si nosotros decimos la segunda derivada parcial de la función f con respecto a x, lo vamos a representar así. Y esto no es más que la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a x. Así, ¿ya? De forma similar, hacemos lo mismo con la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto a x, ¿ya? Es igual a, perdón, aquí no es a x, es a y, ¿sí? Porque a x ya lo hice. Este tipo de simbología tiende o se puede confundir rápidamente uno, así es que le solicito de la manera más atenta siempre ir verificando, ¿verdad? Que no se, no se confundan, porque eso es bastante normal. Ahora bien, tenemos entonces que la segunda derivada con respecto de f con respecto a y no es más que la segunda derivada parcial, bueno, perdón, no es más que la derivada parcial de con respecto a x de la función aquí. Siempre pongo lo que es x, ¿verdad? Casi por inercia. La derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de f con respecto a y. Así. De esa forma es como se escriben las de segundo orden, ¿verdad? También podemos también hacer cuando hacemos lo siguiente, por ejemplo, la segunda derivada de la función, la segunda derivada parcial de la función
con respecto a X y luego con respecto a Y. Esto no es más que la derivada parcial con respecto a X de la derivada parcial de la función con respecto a Y. Así. De esa manera es como también podemos obtener derivadas de segundo orden, pero en este caso, más adelante las vamos a ver que son las derivadas parciales mixtas, también llamadas, ¿verdad? Ahora, de igual forma, podemos rotar aquí en este caso o colocar otra variable. Por ejemplo, puede ser la derivada, la segunda derivada parcial de f con respecto a z y después con respecto a y. En este caso no es más que la derivada parcial con respecto a z de la derivada parcial de f con respecto a y. Así, ¿ya? Todo eso no son más que derivadas de segundo orden, derivadas parciales, ¿ya? Todo eso, como lo pueden observar, va a ser una simbología que vamos a estar utilizando bastante de aquí en adelante. Así pues, es bien necesario e importante que lo manejen, ¿ya? No sé, estimado Diego, si hay preguntas hasta ahorita, hasta el momento. Hasta el momento todavía nada más una consulta, Lee. Ujú. Antes que cayera la plataforma no estaba activa la. Fíjese que no le escuché muy bien. Permítame, le voy a subir el volumen. Hoy sí. Dígame. Dígame, estimado Diego, que no le escuché muy bien, que lo tenía bajo el volumen. Para la tarea número 2, Lee, después se va a subir. Porque cuando se cayó, no, antes que se cayera no había visto nada. Entonces, nos van a dar más tiempo. Porque dice para el 4 de este mes, según las orientaciones académicas. Híjole, esto se controló, ¿verdad? Vamos a verificar ahorita, porque fíjese que como han cambiado todo, ¿verdad? Me indica usted allí si aparece la interfaz del campus. Sí, sí, se ve. Vale, vamos a ver entonces para que hablemos el mismo idioma, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, hablo en lenguaje popular salvadoreño. Tenemos la tarea, sería la tarea 2. Sí, así es. Permítame, porque esta ya está. Esta ya se entregó, ¿verdad? Vamos a ver. Permítame, unidad uno, unidad 2. Pero a mí no me aparece todavía. No sé si a usted le aparece. No, por eso era la consulta. Será más tarde, ¿verdad? Y le van Sí, a me dar imagino que tiempo. yo me imagino que usted lo está diciendo porque lo vio en las orientaciones. Sí, así es, Ah, correcto. vaya, entonces en ese sentido, por ahorita, como estoy verificando, no aparece nada. Significa que no creo que sea para esa fecha. Tienen que dar un poquito más. Como se movió una semana, si usted se recuerda, se movió una semana el inicio de las tutorías, entonces eso se corre una semana también, lo que es las entregas, ¿verdad? Pero, o por lo menos unos cuantos días. En ese sentido, yo le sugiero de que esté pendiente del grupo, yo voy a estar informando, yo siempre pregunto al coordinador y en la medida posible vamos a ver cómo les orientamos ahí, ¿verdad? Para que no los vayan a agarrar desprevenido también. Sí, está bien. Bueno, vaya, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Vamos a trabajar unos ejemplos por aquí que tenemos. Tenemos el ejemplo allá, las derivadas parciales segundas de lo que es
la función de x que está en términos de x, y esta es igual a x por y más x más 2y, y esto multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es la función, la voy a reescribir, x, y, que es igual a x por y más x más 2y. Aquí, estimado, este ejemplo es el que está en el material. Se los voy a desglosar un poquito, pero eh, no sé si ya lo había visto usted. No, Lick, no lo había No, no visto. lo había visto. Vaya, entonces, si no lo habían visto, desde ya le estoy diciendo, ahí hay un pequeño error de escritura. Así pues, por eso lo retomé. Ese 2 no va multiplicado por 2 ahí, sino va bien, va como exponente. Así, ¿ya? Cualquier cosita que ustedes allí eh, o verifiquen que no, que está bien, ¿verdad? O al verificar ustedes observan que está mal, háganmelo saber, porque no está de más, ¿verdad? Que a veces hay pequeños errorcitos como este, entonces posiblemente se estén quebrando la cabeza como que salen ciertos cálculos y al final no les dé. Pero es por lo mismo, porque aquí está multiplicando por 2 y debería de ser al cuadrado. Bueno, ya aclarado eso, continuaríamos y vamos a calcular primero la derivada parcial con respecto a f, perdón, la derivada parcial de f con respecto a x. Esto no es más que, vamos a derivar esta función con respecto a lo que es a x, ¿verdad? Es como que nosotros estemos derivando con respecto a x, como aquí es una suma, lo tomaríamos así, miren, solo por decirlo así, aunque se puede hacer de una sola vez, ¿verdad? La derivada con respecto a x de este otro término, más 2y al cuadrado. Entonces, en este caso, la derivada con respecto a x de este término de x por y, sabemos de que nada más va a ser y. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1, ¿ya? Y después ahí dice más la derivada de y con la derivada de y por x, pero la y es una constante, entonces sería 0 y ahí solo me quedaría y. Luego, más la derivada con respecto a x, en este caso me quedaría, vamos sabemos de que este tipo de, de funciones se baja el exponente, ¿ya? Me va a quedar 2 por lo que está dentro, más 2y, ¿sí? Multiplicado por la derivada de lo interno, ¿verdad? Que en este caso sería 1. Aquí me quedaría 2 menos 1, que no es más que el exponente 1, ¿verdad? Pero aquí al final me quedaría y más 2 veces x más 2y. Y esa sería la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo, pero ahora con respecto a y, la derivada de f con respecto a y. Esto es igual a, eh, sabemos que la función es todo esto, ¿verdad? Esto sabemos de que no es más que estemos derivando la expresión xy, pero en este caso con respecto a y, más que derivemos la expresión con respecto a y de esta otra expresión que sería x más 2y al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí sabemos de que la derivada con respecto a y, vamos a hacer la misma analogía que anteriormente. En este caso derivamos y que es 1. Entonces aquí me quedaría x más, en este caso, volvemos a hacer lo siguiente, bajamos el 2 y escribimos esto que está entre paréntesis, más 2y, y multiplicamos, perdón, derivamos con respecto a y lo interno, pero en este caso es 2y, y entonces la derivada de 2y es 2. Aquí me va a quedar entonces x más 2 por 2 es 4,
4x más 2y. Y ya derivamos de alguna manera las parciales con respecto a x, con respecto a y de la función, ¿verdad? Planteada. Ahora, aquí lo voy a reescribir. La derivada de f con respecto a x. Y aquí tenemos la derivada parcial de f con respecto a y. Así. Vamos a encerrar aquí para que se diferencie de los otros apuntes. Aquí también. Porque a veces tiende a confundirse, ¿verdad? Ahora, como nos están pidiendo, veamos que en realidad, recordemos que nos estaban pidiendo. Hallar las derivadas parciales segundas. Y hablando en palabras de buen salvadoreño, entonces hasta ahorita hemos hallado las derivadas parciales primeras. Pasaríamos a encontrar las derivadas parciales segundas. ¿Cómo se hace eso? Simple y sencillamente volvemos a derivar lo que es la función, ¿verdad? Que acabamos de derivar. Entonces, se recuerdan que en este caso decíamos la segunda derivada parcial de f con respecto a x, lo escribimos así. Y esto no es más que la derivada parcial, aquí, lo voy a escribir, la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Aquí esto lo que vamos a tener es la derivada parcial con respecto a x de esta función, sería esta que tenemos aquí, ¿ya? Que sería y más 2x más 2y. Todo esto lo cerramos entre paréntesis. Hoy vamos a derivar todo esto que está aquí, interno, que está entre paréntesis, lo vamos a derivar nuevamente con respecto a x. Y nos va a quedar la derivada de y con respecto a x va a ser 0. ¿Ya? Luego colocamos 2 por la derivada de lo interior, ¿verdad? Con respecto a x. La derivada con respecto a x de 2y me va a dar 0. La derivada de x con respecto a x sería 1. Entonces, aquí me va a quedar 1. Por lo tanto, el resultado sería 2. ¿Sí? La segunda derivada parcial con respecto a de f con respecto a x me quedaría 2. Así. Ahora vamos a proceder a calcular lo que es la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Lo podemos colocar así, la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Vamos la misma analogía, la derivada parcial de con respecto a y de la derivada parcial de f con respecto a y. Así. Entonces aquí me va a quedar la derivada parcial con respecto a y ¿de quién? De f con respecto a y, dice, es esto que tenemos aquí. Entonces me va a quedar aquí x más 4x más 2y. Así. Lo hemos sustituido nada más, ¿verdad? Ahora procedemos a calcular su derivada. En este caso me daría la derivada parcial con respecto a y de x sería 0. Luego me quedaría, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, la derivada parcial de lo interno con respecto a y sería 2, ¿verdad? Y dándome el resultado aquí al final de 8. Entonces, hemos visto que ya calculamos la segunda derivada en este caso de f, pero con respecto a y, ¿verdad? Luego ahorita voy a escribirlo aquí, la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Vamos a cerrar también. ¿Sí? Aquí también. Para ir identificando los resultados. Ahora vamos a proceder a hacer las otras segundas derivadas que no son más que las mixtas, ¿verdad? Entonces tenemos que la segunda derivada
Aquí lo vamos a hacer. Las segundas derivadas parcial de f primero con respecto a x y luego con respecto a y sería lo siguiente: la derivada parcial con respecto a x de la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces la derivada parcial con respecto a x lo vamos a hacer ahorita, pero ¿sabe? En el entendido que ya se calculó la derivada parcial de f con respecto a y, ¿quién sería esa? Vamos a ver. Derivada de f con respecto a y nos dio, en este caso, x más 4 factor de x más 2y. Lo tenemos aquí, ¿ya? Ahí lo tenemos. Entonces vamos a sustituirlo ahí abajo. Entonces aquí me va a quedar x más 4 factor de x más 2y. Así. Derivamos eso. Y aquí la derivada de eh, la derivada de x la derivada parcial de x con respecto a x sería 1 más, en este caso, volvemos a hacer la misma analogía anteriormente, la 4 por la derivada de lo interno, pero con respecto a x. En este caso, la derivada de x con respecto a x sería 1 también, dándome un resultado de 5. Bienvenido, estimado Mario Salvador, creo que es verdad. Sí, muy buenas noches, bienvenido. Vaya, Mario Salvador, ¿verdad? Muy bien. Vaya, entonces solo para ponerlo en contexto a Mario Salvador, nada más lo que hemos hecho nada más hasta el momento es hablar de las derivadas parciales de clase 1, las derivadas parciales de segundo orden de clase 2. Aquí lo tenemos. Eso lo pueden encontrar ustedes en el material más desglosadamente. Aquí nada más estamos repasándolo y dándole sentido, ¿verdad? Si ustedes en algunas cositas no les queda muy claro, aquí le estamos orientando, ¿ya? Luego de eso, sabemos de que una función de clase 1, sí, sus derivadas parciales con respecto a sus variables, ya sea x, y o x, y, z, existen. A eso se le llama continuamente diferenciables. Y también de igual forma las de segundo orden, que son dos veces continuamente diferenciables, ¿verdad? Luego de ello procedimos en este caso, ¿verdad? A trabajar un pequeño ejemplo donde nos dicen hallar las derivadas parciales segundas de la función f de x, y igual a x por y más x más 2y. Aquí le estaba comentando al estudiante Diego que había un error. Este es un ejemplo que está en el material de la unidad 2. Ahí le aparece multiplicado por 2 esto, x más 2y, pero en realidad es x más 2y elevado al cuadrado, ¿ya? Nada más para que lo tomen en cuenta a la hora de que vayan a estar leyendo, ¿verdad? Porque imagino que ustedes leen el material para luego estar preparado para el examen, ¿verdad? Luego lo que hicimos nada más fue encontrar la derivada parcial con respecto a x, encontrar la derivada parcial con respecto a y, de igual forma la segunda derivada parcial de f con respecto a x, la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Ahora procedemos a calcular lo que es la segunda derivada parcial de f, primero con respecto a x y luego con respecto a y, que no son más a que las famosas derivadas parciales mixtas, ¿verdad? O también llamadas cruzadas. Muy bien. Entonces aquí decíamos de que nos daba 5, ¿ya? Ahora procedemos a hacer lo mismo, pero en el otro orden. ¿Sí? Decíamos que vamos a encontrar la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f,
primero con respecto a y, bueno, aquí con respecto a y luego con respecto a x, no es más que la derivada parcial con respecto a y por la derivada parcial de f con respecto a x, ¿ya? Yo les decía aquí, en este caso, la derivada parcial con respecto a y, ¿sí? Es la siguiente, bueno, perdón, la derivada de f con respecto a x, vamos a buscar a ver cuál es. Aquí la tenemos, es esta de acá, ¿sí? Es y más 2 factor de x más 2y. Entonces, esa es a esa que vamos a derivar con respecto a y. Vamos a reescribirlo. Aquí me va a quedar y más 2 factor de x más 2y, ¿verdad? 2y. Así. Entonces procedemos a a calcular la derivada parcial con respecto a y. En este caso de y sería 1, ¿verdad? 1 más 2 factor de lo interno aquí, pero con respecto a y. Entonces sería con la derivada parcial con respecto de x con respecto a y sería 0 porque x sería una constante. Luego la derivada parcial de 2y con respecto a y sería 2, ¿ya? Y esto nos daría un resultado de 1 más 2 por 2, que es 4. En este caso hablamos de 5. Vemos entonces que las segundas derivadas parciales, en este caso también llamadas derivadas parciales cruzadas o derivadas parciales mixtas, son iguales. Eso es lo que hemos verificado, ¿verdad? En esto, en funciones bastante, un poquito sencillas, pero ahí se mira la aplicación de las derivadas parciales iteradas, ¿sí? Me gustaría saber si hasta aquí tienen preguntas o les ha quedado claro lo que se ha mencionado, ¿verdad? No sé, estimado Mario Salvador. Hola, muy buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle. Pues bueno, de mi parte, pues como Buenas iba noches. entrando, pues me quedé ahí, pero muchas gracias por la explicación y todo. Pues bueno, de mi parte hasta el momento, todo el proceso que fue explicando durante yo entré, pues lo miro muy claro, licenciado. Ya Bien. no sé si hay algún otro aviso. No, me decía el estudiante Diego que en la orientación aparecía la tarea 2 y que ya estaba cercana, pero como estuvimos revisando, yo aquí les mencionaba, solo para ponerlo en, en contexto, ¿verdad? Yo estuve aquí observando en tarea de evaluaciones de la segunda unidad. Todavía no se ha subido la tarea 2. Por lo tanto, por el momento no se preocupen. Yo le decía que posiblemente, como ustedes sabrán, las tutorías se corrieron una semana, ¿verdad? O se atrasaron una semana, como ustedes quieran llamarle. Entonces, por lo tanto, algunas fechas van a cambiar ahí. Van a Sí, cambiar. por el desfaso, ¿verdad? Que Sí, hubo de exactamente. tutoría. Sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, no se estresen mucho en cuanto a las fechas que están en las orientaciones, a menos que yo les informe, ¿verdad? Porque yo siempre trato la manera de informar. Hasta ahorita no hay mucha información bueno, que en realidad no hay información, eso es lo que estaba malo la plataforma, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que ustedes, yo les sugiero que no se estresen mucho y en cuanto a la fecha, porque la mayoría de estudiantes dicen, híjole, ya me toca entregar cierta tarea, ¿verdad? No, yo los voy a estar avisando, no se preocupen. Sí, Sí, es que ahora, verdad que toda la plataforma estuvo en mantenimiento. Bueno, estaba revisando y la miro más diferente. Bueno, la miro más caricativa, más interactiva. sí, más llamativa, como que, Ah, correcto. sí, Bien o sea, bonito, ¿no? Ajá. sí, la verdad que sí, ahí son los de soporte, que son los buenísimos, ¿verdad? Bueno, también otra de las cosas que les quería comentar, estimados estudiantes,
no sé si lo comenté en las tutorías anteriores, lo voy a mencionar también en la tutoría ordinaria para los demás, es que fíjense que en mi caso yo laboro de 7 a 5, de lunes a viernes. En ese sentido, les pido de favor de que si ustedes quieren hacer preguntas durante el día o durante la noche, no se preocupen, ustedes las pueden hacer, pero yo estaría contestando desde de 6 de la tarde en adelante, ¿sí? Esa parte no sé si se los había mencionado o se me olvidó, ¿sí? Eh, como sabrán, yo estoy siempre en la disposición, ¿verdad? Pero sería de 6 de la tarde en adelante. Ustedes, si en el momento a las 1 de la mañana, por ejemplo, se le ocurre hacer una pregunta, usted hágala, pero yo le voy a contestar de las 6 de la tarde en adelante. No sé si me doy a entender en ese sentido, ¿verdad? Nada más quisiera saber si lo había mencionado antes, no. No, licenciado, pero bueno, pero no, no hay problema, licenciado. Ahí, bueno, vamos a estar pendientes de hacer las preguntas, ya sea de las 6 en adelante, o si no, pues ahí las dejamos. No, ustedes háganlo, ustedes no se Siempre preocupen, mejor. háganlo. Sí, sí, yo lo único que quiero que sepan de que yo a las 6 de la tarde comienzo a revisar la parte de la asignatura y estamos ahí con las pilas, ¿verdad? Puestas para poder orientarles. En ese sentido, ustedes no se sienten como que, el licenciado no los quiere ayudar. No, 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 no. Nada más es como establecer el horario, pues, para que ustedes no se me vayan a pensar mal de que, el licenciado no me quiere contestar y no, 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 tal vez no es eso. Sí, de antemano yo espero su comprensión y colaboración, ¿verdad? Eh, bueno, nada más eso quería decirles y sepan de que de mi parte siempre voy a estar ahí pendiente, ¿verdad? Bueno, si no tienen preguntas, voy a continuar con otro ejercicio. No sé, estimado Diego, si tenía alguna pregunta o una opinión. No, todo claro. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Tenemos por aquí, en este caso, el siguiente ejemplo. Hallar las derivadas parciales de segundo orden, ¿sí? De la función f de x, y cuando esta es igual a seno de x por el seno cuadrado de y, ¿sí? Ahí lo tenemos y como podemos ver son ya funciones trigonométricas, ya las cosas se ponen un poquito eh, color de hormigas, como se dice en verdad en lenguaje popular salvadoreño. Casi siempre el estudiante este tipo de derivadas son las que se les dificulta, pero vamos a tratar la manera de orientarle, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, procedemos a calcular en este caso, lo voy a colocar aquí solución, ¿sí? Procedemos a calcular la derivada de f con respecto a x, sería, sabemos que la función que está en términos de x y y es igual a seno de x por el seno al cuadrado de y. Entonces aquí lo que me va a quedar es, derivamos primeramente lo que es el, el seno de, como estamos derivando con respecto a x, entonces derivamos el seno de x y me va a quedar lo que es coseno de x, ¿ya? Y eso lo vamos a multiplicar con lo que es, en este momento está en constante, seno cuadrado de y. Ahí tendríamos la primera derivada, ¿sí? Luego procedemos a calcular la derivada de f con respecto a y. Aquí, en este caso, la constante va a ser seno de x. Entonces, procedemos y decimos de que vamos a colocar la constante, seno de x, y procedemos a derivar lo que es la variable. En este caso sería y, ¿verdad? Que sería la función, sería seno cuadrado de y. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 2 seno de y, ¿sí? Por la derivada del seno de y. ¿Cuál es la derivada del seno de y? Sería, en este caso, Pues, coseno de y, ¿verdad? Así, ¿verdad? ¿Sí? Dando un resultado de lo que es
Vamos a colocarlo aquí. 2 seno de X, seno de Y, coseno de Y. ¿Sí? Pero si ustedes logran visualizar, aquí yo tengo seno de X y seno de Y, coseno, bueno, voy a este 2, creo que lo saqué mucho, lo voy a reescribir, sería seno de X, ¿ya? Aquí factor de 2, seno de Y, coseno de Y. Esto me quedaría aquí, seno de X, factor de, ¿cuál es la identidad del seno de X? El 2 seno de X, perdón, 2 seno de Y, coseno de Y. Vamos a ver si ustedes se acuerdan. Hay una identidad por ahí. No sé si se recuerdan para que me ayuden. Vaya, en este caso, vamos a continuar entonces. La identidad que vamos a utilizar es, aquí nos quedaría seno de 2y. En el entendido de que 2 seno de y, coseno de y, es igual a seno de 2y. Así. Entonces aquí, como pueden observar, es la derivada de f con respecto a y. ¿Sí? Aquí ya la calculamos. De igual forma, la derivada de f con respecto a x también la calculamos. Y procedemos a calcular las otras derivadas. Vamos a la de segundo orden, sería la siguiente. La derivada parcial de f, la derivada parcial de f, la segunda derivada parcial de f con respecto a x sería igual a que yo derive con respecto a x la que ya encontré, ¿verdad? La derivada parcial con respecto de f con respecto a x, ¿ya? Esto solo, vaya, cuando ustedes vayan a hacer algún ejercicio en la tarea o en el examen, les sugiero, si ustedes pueden hacer esto para no confundirse, háganlo, pero si no, si ustedes son bastante aventajados y todo se les queda de una sola vez, lo pueden hacer de una sola vez también, ¿verdad? Nada más como aclaración. Entonces, la derivada de f con respecto a x es coseno de x, seno cuadrado de y. Lo voy a reescribir entonces, ¿ya? Aquí lo tenemos, coseno de x, seno al cuadrado de y. Así. Entonces, en este caso, como podemos observar, la constante es seno cuadrado de y. Y entonces vamos a derivar el coseno de x, a ver si se acuerdan, coseno de x es, con respecto a x, en este caso, ¿cuánto nos daría? La derivada del coseno de x, a ver si se recuerdan. Menos seno, si no me equivoco. Sí, menos senos. Menos seno de x por la constante que en este caso es seno al cuadrado de y. Y ahí tenemos la segunda derivada, ¿verdad? Parcial de f con respecto a x. Entonces, vamos hoy a encontrar la derivada, la segunda derivada parcial de f, ahora con respecto a y. Esto no es más que, vamos a utilizar la misma analogía, la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a y. Entonces, aquí me va a quedar la derivada de parcial con respecto a y. ¿De quién? Vamos a ver de quién, qué nos dio la derivada de f con respecto a y. Ah, ahí la tenemos, ¿verdad? Nos dio lo que es seno de x. Seno de x. Aquí lo tenemos, miren. ¿Sí? Factor de, bueno, lo vamos a escribir de una sola vez. Seno de 2y. Ahí. Entonces, en este caso, aclarar que la constante es seno, en este caso de x, ¿verdad? Entonces,
procedemos y decimos que sacamos la constante que es seno de x y procedemos a derivar lo que es seno de 2y. Y esto me va a dar como resultado 2 coseno de 2y. Entonces aquí dándome un resultado de 2 seno de x coseno de 2y. Ahí tendríamos la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Ahí está. ¿Sí? Lo voy a cerrar porque como les dije, yo a esto, aunque parezca un poco así como está de más, ¿verdad? Pero no, yo siempre hago esto porque inclusive, estimados estudiantes, cuando uno va a revisar los exámenes, las tareas, yo me he encontrado con algunos apuntes que no se diferencia cuál es la respuesta, cuál es el procedimiento, o sea, a veces a uno le toca andar buscándolo, no es como encerrarlo, ¿verdad? O indicar ahí cuál es en sí la respuesta a la que se ha llegado. Muy bien, hoy vamos a proceder a calcular lo que es las derivadas, también llamadas derivadas parciales cruzadas o derivadas parciales mixtas. En este caso tenemos la segunda derivada parcial de f con respecto a x y luego con respecto a y es igual a la derivada parcial con respecto a x, ¿de quién? De la derivada de f con respecto a y, ¿sí? Aquí entonces tenemos la derivada parcial de x por la derivada parcial de f con respecto a y. Pero veamos qué nos dio la derivada parcial de f con respecto a y. Nos dio seno de x, seno de 2y. Eso fue lo que nos dio, ¿verdad? Vamos a sustituir entonces. Es esto, de esta estoy hablando, ¿ves? ¿Sí? Entonces, vamos a sustituirlo allá y me va a quedar aquí seno de x, seno de 2y, así. Ahora sabemos que la vamos a derivar con respecto a x. Seno de 2y se vuelve una constante, ¿verdad? La derivada del seno, sabemos de qué es coseno, por lo tanto aquí me va a quedar coseno de x por la constante que es seno de 2y. Y ahí tendríamos la derivada parcial cruzada, ¿verdad? Primero, en este caso, con respecto a x y luego con respecto a y. Me falta la última derivada parcial cruzada. Vamos a ver cómo los va aquí. Entonces tenemos la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Luego con respecto a x es igual a que tengamos la derivada parcial con respecto a y. ¿De quién? De la derivada parcial de f con respecto a x. Estamos conmutando, ¿verdad? Porque anteriormente hicimos lo contrario. Entonces aquí volvemos a escribir la derivada parcial con respecto a y. ¿Qué nos dio en la derivada parcial de f con respecto a x? Vamos a ver qué nos dio. Veamos qué nos dio. Aquí lo tenemos. La derivada parcial de f con respecto a x nos dio coseno de x. Vamos a ver. La derivada parcial de f con respecto a x nos dio coseno de x, seno cuadrado de y, ¿verdad? Sí, sí, por la identidad trigonométrica que los Sí, preguntó. sí, exactamente. Ahora, entonces, en este caso, vamos a sustituirlo allá entonces, aquí, ¿verdad? Nos va a dar entonces coseno de x, ¿ya? Seno al cuadrado de y, así. Vamos a proceder a derivar esto, eh, pero para que no esté hablando tanto yo y ustedes me ayúdenme a derivar eso con respecto a y, vamos a ver cuánto nos da. Les voy a dar un tiempito ahí para que ustedes me ayuden. La derivada parcial con respecto a y de coseno de x, seno cuadrado de y.
sería menos seno de x seno cuadrado de y, ¿verdad? Veamos. En este caso, ¿cuánto me dijo? Menos seno, menos seno de x seno cuadrado de y, porque la del coseno es la de menos seno, ¿verdad? Aquí el problema, acaso es que el coseno de x, recordar que esta es una constante. Ah, sí, es que es cierto. Le voy a ayudar aquí entonces, coseno de x, derivada parcial con respecto a y, ¿de quién? De seno cuadrado de y. Vaya, ahí está más fácil, miren, ¿verdad? Ahí podíamos sacar la constante que es coseno de x. Veamos cómo lo va. Haría 2 cosenos de x, seno ¿Cuánto? de Permítame. Dígame cuánto. 2 cosenos de x, Ajá, continuemos. ¿O solo eso le dio? no, seno de 2y, Ujú. Veamos. perdón, Anda cerquita, pero hay algo que tiene de más ahí. el 2, Sí. el ¿Cuánto 2 le queda? como constante, Sí, es coseno normal. de x, Ajá. eh, seno de 2y. Exactamente, eso es lo que nos va a dar. ¿Sí? Entonces, aquí, como ya lo mencionaron, ¿verdad? Aquí nos va a dar, sabemos de que esto solo se escribe coseno de x y esto me va a quedar 2 seno de y y luego derivo el seno, que no es más que el coseno de y, pero eso justamente es la identidad que habíamos mencionado, que es seno de 2y, ¿verdad? Seno de 2y, ahí está. Por lo tanto, la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con primero en este caso derivada parcial de y con, bueno, con respecto a y luego con respecto a x, eh, es coseno de x seno de 2y, ¿sí? Así. Entonces, como ustedes, gracias, veo que están ahí, andan en la jugada, ¿verdad? Eso es muy bueno porque así no, en este caso mi persona no está hablando solo, ¿verdad? Esto no, esta información no está cayendo en saco roto, ¿verdad? Ahí está, hay filtro donde ustedes retienen toda la información y veo de que eso es bueno. Bien, no sé, estimados estudiantes, si tienen preguntas hasta ahorita, lo que hemos explicado, si creen que se podía hacer de otra forma, sí, claro, puede hacer, pero me gustaría escucharlos. Bueno, licenciado, de mi parte, pues así está muy bien porque, bueno, así lo comprendo mejor. Y tenía una pequeña pregunta ahí. Dígame. Bueno, esto es como, por ejemplo, eh, es ya algo secundario, ¿verdad? Pero tengo esa pequeña duda. Por Dígame. ejemplo, no sé si podría bajar un poquito ya para finalizar el ejercicio. Vaya, usted me indica ahí. Ah, por ahí, por ahí. Vaya, vaya. Por ejemplo, ahí donde dice la derivada, la segunda derivada parcial de f con respecto a x, ahí donde usted le pone la segunda, se le podría poner como, por ejemplo, siempre
la plaquita arriba, por ejemplo, como dos. ¿Me está hablando de esta o de esta? ¿De la izquierda o la derecha? De la que está en la izquierda, ahí donde señaló de último, la parte que está izquierda, donde dice la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Aquí, Eh, le podemos poner el 2, dice usted aquí. ajá, pero como dos flechitas para arriba, así, para... Usted me está diciendo No me como, acuerdo. porque hay otros que hacen así, ¿verdad? Ah, Que me correcto, eso. diáresis, algo así se llama, diéresis, no es como es. Los que estudian lenguaje saben de esa palabra, pero sí, Sí, es que hay veces que se pueden llegar a confundir, como por ejemplo, van a decir esa derivada parcial está al cuadrado. Entonces, por eso quería preguntar. sí, vaya, en Ajá. este caso, como sabrán, nosotros seguimos los lineamientos que nos dan el coordinador. Eh, Aquí nosotros utilizamos esta nomenclatura, esta simbología, derivada parcial. Sabemos de que esto significa parcial, ¿verdad? Entonces, sí, sabemos de que esta es la segunda derivada, pero también está esta, miren, no sé si ustedes se recuerdan. Más adelante lo van a ver, creo que también lo pueden escribir así, ¿sí? Lo pueden escribir así también. Segunda Ah, no, derivada, no lo había visto. Y para sí, tercera derivada otra X. sí. Y como les pudiese decir, también está otra, miren, por ejemplo, la cruzada que nosotros hacemos ahí, algo otros lo hacen así, ¿ves? ¿Sí? Otros lo hacen así. Permítame, este me quedó muy feo. Que X así, ¿ya? Pero a veces Ah, es cuestión del autor. Yo me limito a decirles que es cuestión del autor porque posiblemente en vez de ayudarles, algunos se confundan, pero quiero que sepan de que estas derivadas son equivalentes. Es decir, si yo estoy diciendo la segunda derivada parcial con respecto a f, es como que estoy sacando una segunda derivada, ¿verdad? Sí. sí. Con respecto a una variable. Hablemos de una variable. Ignoremos cuando sea cruzada. Cuando sea cruzada ahí hay que tener cuidado, pero cuando hablemos de una sola variable, por ejemplo, estas dos son equivalentes, ¿ves? ¿Sí? Si pongo una segunda derivada aquí, y aquí estoy diciendo que con respecto a x derivo dos veces, es equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nada más es cuestión de simbología, siento yo. Y esto les va a ayudar porque fíjense que cuando ustedes, bueno, hasta nosotros también, los tutores, a mí no me gusta presumir, pero cuando nosotros vemos de que algún ejercicio, porque a nosotros también nos dan problemas, bastante problemas, eh, nosotros buscamos otra bibliografía y nos encontramos con este tipo de simbología. Es por eso de que yo les invito a de que ustedes, si pueden buscar otra bibliografía que tal vez es un poquito más entendible y que sea equivalente, no hay problema, pues yo en ese sentido no. Esto no es una camisa de fuerza, ¿verdad? Que tiene que ser así, 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 así. Pero siempre vamos a seguir la misma idea. Digo porque, como sabrán, el material lo sube el coordinador y nosotros como tutores seguimos los lineamientos, ¿verdad? Sí. No sé si pude responder a su pregunta al final o lo confundí más. No, licenciado, le agradezco mucho porque en realidad sí que otras simbologías, por ejemplo, yo no las conocía ya. Sí las había visto, pero en el material están. Pero yo tenía esa duda, esa pequeña duda, pero siendo así, pues se puede expresar de diferente forma una solución. Sí, 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 sí. sí, muchas gracias, licenciado, con respecto a eso. Bueno, no sé si Diego José quería mencionar algo, ¿no? Dale, todo bien. Muy bien. Bueno, estimados estudiantes, en cuanto a la tutoría de repaso, esto sería todo. Era lo que estaba agendado. Nada más decirle que nosotros seguimos la agenda, ¿verdad? Que nos brindan y esperamos de que los pueda volver les iba a decir que a ver, pero como no los vemos, ¿verdad? Que nos encontremos nuevamente en la tutoría ordinaria, ¿sí? Les agradezco mucho porque yo por un momento pensé que iba a estar solo, pero veo que ahí me acompañaron y eso es bastante bueno, ¿verdad? Les agradezco mucho por la atención prestada y bueno, me estaría quedando por aquí con esta tutoría.
si no hay más preguntas. No, Lick, de mi parte no, la tutoría sería el día sábado, ¿verdad? Sí, de 8 a Sí. 10. Sí. Bueno, ahí lo vamos Bueno, a ver primero, que estamos bien. bueno, pasen buenas noches entonces. Cuídense. Bendiciones. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Bendiciones. Buenas noches.